Hola a todos, vamos a hablar hoy un poco sobre un tema muy importante. Ahí van a poder hacer preguntas y voy a tratar de responder. No siempre sabemos todo, no siempre entendemos todo y justamente de eso voy a hablar. Un segundo antes, vamos a ver para poder responder a las preguntas. Un segundo. Para que lo tengamos bien. Y vamos a empezar. Mientras pueden pensar de algunas preguntas que tienen. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es por qué Argentina perdió en el Mundial, eh, por qué otros ganaron. Y en verdad no entiendo nada en fútbol. No tengo nada de conocimiento casi en fútbol. Me imagino que todo lo que están viendo ahí saben más que yo. Lo que yo sé que el mundial, el fútbol tiene mucho que ver con el judaísmo también. De cada cosa podemos aprender. Pues la pelota tiene su aire adentro, es la parte espiritual, está cubierta en algo material y todos están atrás de eso. Todo el mundo quiere y piensa que está atrás de la parte material. El mundo piensa que está siempre buscando la parte material cuando en realidad está buscando la parte espiritual que está adentro. Está disfrazado en algo material. Y hay jugadores y hay que meter gol, hay 90 minutos. Después de eso ya, después de la vida, ya se acabó el tiempo. Hay que recordarlo con tiempo, no al último momento, quiero meter gol. Hay que saber que el juego va a terminar. Entonces así en cada partido, en cada cosa tiene su mensaje. Pero lo que pasó últimamente, que había algunas personas que lograron hablar con Dios y Dios les dijo que Argentina perdió porque no quería jugar en Jerusalén. Entonces esa gente fueron y revelaron ese secreto a toda la humanidad. Y todo el mundo ahorita sabe por qué Argentina perdió. Y por supuesto Alemania también perdió contra México, no sé quién era, porque hay alemanes y holocausto. Dios esperó tantos años para pagarle a esos alemanes y por eso no ganaron también el juego. Y Guatemala nunca perdió mundial porque pasó su embajada a Jerusalén. No importa que nunca estaba en el mundial, pero nunca perdió en el mundial. Y así hay muchas cosas que la gente piensa que saben. Y yo lo llamo abogados de Dios, pero sin sueldo. Y saben por qué pasan las cosas y te pueden explicar cada cosa y darte el motivo. Ese pasó porque hiciste eso, ese pasó porque hiciste el otro, ese va a pasar así, ese va a pasar así. Y la verdad aquí es el tema que quiero hablar, que es muy peligroso. Es muy peligroso empezar a hacer cuentas de Dios, porque si mañana ganan Argentina en el Mundial o lo que sea, entonces toda esa cuenta se fue. O todo lo que podemos pensar son cosas que a veces vemos cosas diferentes en la vida. Como otra clase que di hace 2 semanas, que a la gente buena a veces vemos que le pasa cosas malas. Entonces no podemos decir, mira, sabemos que eso es lo que va a pasar, sabemos que ese pasó por el otro. No sabemos explicaciones siempre de las cosas y no siempre entendemos lo que está pasando. Y justamente la semana pasada leímos sobre la vaca roja. ¿Qué es la vaca roja? Hay un precepto que la Torah te dice, esa es la ley de la Torah, la ley principal de la Torah. ¿Cuál es? La principal. No Shabbat, no Tfilín, no amar al prójimo. ¿Cuál es una vaca roja? ¿Cuál es el punto especial de esa vaca? Entiendo la vaca muy importante y toda la cosa, pero ¿cuál es el punto? Había un señor que estaba con su esposa en medio de la nada, en un lugar muy lejos, así dentro del bosque, un lugar muy bonito, y estaban ahí vacaciones. Ahorita la mujer, como dice,
era muy, muy grande, muy grande. Y bueno, ella en la mitad de la noche se levanta a su marido y le dice, mira, ¿qué está pasando? Hay aquí una gacela en la ventana y nos puede hacer daño. El marido se despierta y le dice, mira, primero no es una gacela, es una vaca. Segundo, no es una ventana, es un espejo. Pero bueno, hay gente que hablamos de la vaca roja, que es la ley principal de la Torah. ¿Qué está escondido? Que esa es titulada la vaca, la ley de la Torah. ¿Por qué? Y en realidad, todos dicen que no hay explicación a la vaca roja. Pero podemos entender una explicación. Porque el pueblo pecó en el becerro de oro. ¿Okay? La mamá de este becerro es la vaca. Hay que siempre arreglar el problema de su raíz. Entonces, ¿cuál era el pecado? Hacer ese becerro de oro. La parte, como arreglamos, siempre toca en la misma raíz. Es muy interesante porque siempre los problemas y las soluciones están en el mismo lugar. Por eso dice que en la misma parasha que leímos, dice que el pueblo de Israel se quejó. Y lamentablemente no siempre cambiamos y a veces nos seguimos quejando y quejando. Se quejó bastante. Había una vez un lugar, me acuerdo, que llegó un israelí y no se podía hablar ahí en el lugar, era en la India, en algún lugar. Tenía que quedarse callados todo el tiempo. Yo no podía aguantar ahí, pero bueno, él se fue ahí. Estaba un año sin hablar. Y al final del año hay un momento donde todos pasan en fila y está el líder y pueden decirle 2 palabras, nada más. Y así otro año sin hablar. Bueno, estaba ahí, llega su turno y dice, mira, el colchón es muy duro. Bueno, se acabó las palabras y se va otro año sin hablar. Termina el segundo año sin hablar y otra vez le toca decir. Dice, la almohada es muy dura. Entonces el líder le dice, te vas de aquí. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque estás quejando mucho. Últimamente estás quejando mucho. Bueno, entonces el pueblo de Israel estaba quejando. ¿Y qué llegó? ¿Qué Dios puso ahí? La serpiente. La serpiente llegó y empezó a morder la gente. El pueblo de Israel se quejó también que están muriendo. Entonces Dios le dice a Moshe, haga una serpiente grande de cobre y todo lo que lo van a ver se van a curar. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Alguien piensa que ese le va a curar? ¿Cuál es? ¿Es una magia? ¿Cuál es el consejo que Dios le da a Moshe con esa serpiente? Y en realidad, el Talmud explica, no es que ese hizo algo, no tenía ninguna fuerza esa serpiente, pero le causó al pueblo de Israel ver y mirar arriba y entender que el problema y las cosas se arreglan arriba con Dios, conectarse con la parte espiritual. Era un medio nada más. Quiere decir que todo esto, hay una enseñanza más allá todavía. El problema era la serpiente, la solución también es la serpiente. Tienes un problema, busca la solución, también está ahí la solución. Por eso el becerro de oro era el problema. Entonces la mamá es la vaca, ahí está la solución. El problema era que el pueblo quería entender todas las soluciones, no entender exactamente por qué la vaca. Entonces hay alguna lógica, ¿cuál es el problema? Pero en realidad la vaca roja fue entregada al pueblo de Israel antes del pecado del becerro de oro. Es decir, la medicina llegó antes de la enfermedad. Uno le dice a su amigo, mira, toma Advil, porque en una semana te va a doler la cabeza. Porque hay aquí algo que no entendemos. Y eso es justamente lo que quiero entender. ¿Qué es lo que no entendemos? Y por qué tenemos que entender que no podemos entender. Y por eso vamos a entender por qué es la ley principal de la Torah. En muchas cosas, nosotros vemos o pensamos a veces que entendemos muy bien las cosas. Un ejemplo, ¿por qué se ponen tefilín? Entonces hay alguno que te va a explicar que es una conexión muy espiritual con el alma y con Dios a través de, te comunicas con esos aparatos y son cables que está dando. Tal vez es cierto también, tal vez recibió esa inspiración porque la empleada una vez en la casa le tiró los tefilín porque pensó que es cargador de iPhone 4, pero es una explicación que alguien te puede dar por qué ponen tefilín. El otro te va a decir, es una conexión entre la mente y el corazón que se pone enfrente del corazón, la mano que es acción, la mente que es pensamiento, una conexión, y eso es lo que tenemos que hacer, siempre conectar. Bueno, también una explicación linda. Hay otra explicación que te van a decir, mira, es para salud, porque está tocando exactamente las chakras y
y los puntos de la sangre, y en la mañana, en el mismo momento del rezo de Shacharit, es muy importante porque te va a transformar el cuerpo de una forma mucho más saludable, y es por asunto de salud. Había uno que fue a Israel, no era judío, se fue a Israel de visita, regresó, le preguntaron ¿cómo te pareció la tierra de Israel? Dijo, espectacular, es una tierra, tecnología y avances y historia por todos lados, pero lo más que me gustó en esa tierra, que es un país muy saludable. Le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué saludable? Dijo, cada cosa, cada tienda, cada esquina de calle te están revisando la presión de la sangre. Bueno, entonces hay gente que piensa que por salud. Hay unos que te van a decir, mira, hay otra cosa aquí. Es que cada uno tiene un campo electromagnético y es una aura que está girando alrededor de él. Entonces hay colores, por ejemplo el color negro, el color blanco, el negro no es color, pero hay diferentes colores y de acuerdo al color es el nivel. Por ejemplo, violeta es mucho más de ojo. Entonces te dicen, mira, si tú pones tefilín, te cambia el color del aura, y eso lo comprobaron con una cámara kiriliana que cambia la aura y cambia el color y te causa algo espiritual en tu campo electromagnético, y por eso hay que poner tefilín. Pero en realidad encontraron los científicos también que si pones papas o un pepino, te cambia a un color más, a un blanco, a un color azul. ¿Por qué? Porque influye al campo electromagnético, no tiene que ver nada más con tefilín. Entonces, ¿qué? ¿Ponemos pepino? ¿O hacemos salud? Entonces ponemos, hoy en día que hay máquinas de presión de sangre, ponemos presión, o conectamos mente y corazón. Claro que todo eso son razones, pero siempre hay una razón más allá. Y eso es lo que la Torah te quiere decir con la vaca roja. Esa es la ley de la Torah. Antes de estudiar toda la Torah, antes de cumplir todas las cosas, tienes que saber que siempre hay más motivos que no conoces. No piensas que ya entendiste todo. ¿Por qué? Porque si uno pensó que ya entendió todo, el día de mañana, por ejemplo, si le van a decir que el cerdo no se puede comer por salud, si le van a comprobar mañana científicos que es muy saludable para él, entonces lo va a comer. El punto es no nada más por eso. Dios no nos dijo cumplen los mitzvot nada más para cuidar la salud. Hay muchos religiosos que cumplen todos los mitzvot y mueren muy rápido. No hay una estadística que los religiosos viven mucho más porque son mucho más saludables. Claro que la shejitá judía y todo eso es mucho más saludable, la comida, el kosher, descansar en Shabbat, la pureza familiar, todas son cosas muy importantes también para la salud, tanto como del cuerpo, la salud mental, son cosas que ayudan bastante, pero no es el origen de todos los mitzvot. Y por lo mismo lo podemos ver en castigos. Los castigos. ¿Por qué Moshe no entró a Israel? La misma parasha que leímos. Entonces uno dice, porque pegó la piedra. Dios le dijo, habla, y él pega. ¿Por qué pega? Entonces también hay muchas enseñanzas que podemos aprender, y aquí hay algo muy bonito. El judaísmo no oculta los errores de los líderes. Siempre vamos a encontrar errores. No lo pinta como otros lugares. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos que también los grandes pueden caer. Pero también de eso podemos aprender mucho. Dios le dice a Moshe, mira, hay que tener también paciencia. El pueblo no escucha, hay que hablarle. El hijo no hace caso, hay que hablarle, pero pegar no ayuda. No es nada más pegar y pegar, no va a ayudar. Por eso no hay que tener también la enseñanza de la piedra. Pero hay unos que dicen que porque Moshe llamó al pueblo de Israel rebeldes, y hay unos que dicen que Moshe no tenía fe en Dios que le va a sacar el agua, y porque no santificó el nombre de Dios, porque el pueblo siempre pensó que hace los milagros con el palo, y él podía ahorita decir con palabra, y podía santificar el nombre de Dios mucho más. Cada uno trae otro pecado de Moshe, como dijo Shadal, otro comentarista, dijo, yo no voy a hablar de eso, porque cada uno agrega otro pecado a Moshe. Pero en realidad, Moshe no entró a Israel porque Dios dijo que no puede entrar a Israel por alguna razón. Una razón mucho más allá. Hay una explicación mística que dice que Moshe representa la eternidad, y por eso si entraba a Israel el templo nunca podía destruir, entonces la rabia de Dios tenía que ir contra el pueblo, y ahora se fue contra el templo. Bueno, hay una explicación que dice que Moshe recibió todo de Dios sin hacer nada desde que nació, tenía luz en la casa, y para Israel hay que trabajar, hay que luchar. Por eso era Yoshua bin Nun, lo que no era tan brillante ese Yoshua bin Nun. Había casi 18,600 personas antes que él, más brillantes, si uno hace la cuenta, pero escogieron a él porque él quería, él tenía la voluntad, y eso es lo que Dios está buscando. Y en Israel hay que tener la voluntad para poder estar en Israel. Ustedes saben que la segunda aliyá, Ben Gurion escribe que nada más
menos de 10% se quedaron, los demás no aguantaron. Aquí había que tener mucha paciencia al construir la tierra, al tener todos esos problemas del desierto, todas las enfermedades que había. Había que tener mucha paciencia. Y Yoshua bin Nun es la persona correcta para esa paciencia. Por eso entró él y no entró Moshe. Bueno, pero hay una razón más allá por qué no podía entrar Moshe. Pero el punto es, le voy a contar tal vez algo para explicarlo un poco mejor. El papá le dice a su hijo, mira, te voy a llevar a un zoológico. Bueno, resulta que el hijo hace alguna travesura y el papá lo quiere castigar. Pero antes de eso, lo llaman al papá y le dice, mira, el zoológico está cerrado. Entre paréntesis, había una vez un religioso, tenía 18 hijos. Cuando subió al bus, una vez la esposa subió con 8 hijos y el chofer, el conductor, en Israel en esa época todavía el conductor en cada tarjeta tenía que enfocar un hoyo para decir que ya lo gastó. Entonces está haciendo aquí otro más. De repente sube el marido. Entonces el chofer le dice, mira, ¿no tienes vergüenza de mandar todos los hijos con tu esposa? ¿Qué te pasa? Dijo, no, ¿cómo crees? Yo tengo 10 ahorita, ya vienen. Entonces, bueno, tenía 18 hijos y querían ir al zoológico, ver el chimpancé. No creyeron tanto en la evolución, no es para visitar a la familia, pero bueno, se fueron a ver al chimpancé, pero cuando llegan al zoológico, después de organizar 18 hijos y todo eso, ya estaba cerrado. Entonces le dice, señor, ya está cerrado. Dijo, no, ¿cómo puede ser? Está cerrado hasta que traje todos mis hijos para que ellos quieren ver el chimpancé. ¿Qué puede ser? Dijo, ¿cómo? Todos esos son 18, todos son tus hijos. Que sos el alcalde de tu familia. Todos son tus hijos. Dijo, sí, todos son mis hijos. Dijo, entra rápido. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dijo, el chimpancé tiene que ver todo esto. Ese es increíble. Bueno, entonces el zoológico, el papá le dicen al papá, mira, el zoológico está cerrado por algún trabajo que están haciendo, está cerrado. Bueno, él llega a la casa y ve al hijo que está haciendo esa travesura. Entonces le dice, hiciste eso, no te vas al zoológico. Ahora, en realidad, el hijo no podía ir al zoológico porque está cerrado. Pero el papá le avisó al hijo esto cuando hizo esa travesura. Es decir, la travesura no era el único motivo. Por eso el papá le dijo que no. El papá le dijo que no porque ya no podía. Pero lo aprovechó en el momento que hizo esa travesura para avisarle. Lo mismo con Moshe. Moshe no tenía que entrar a Israel. Hay un midrash que dice desde la primera vez que Dios está con Moshe, ya le dice, acá vas a estar conmigo, en Israel no. Quiere decir, es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios. No tenía que entrar a Israel. Cuando lo avisa, cuando lo agarra en una cosa que está haciendo mal. Pero no es el único motivo. Nosotros podemos pensar que entendimos todo, pero en realidad no entendimos todo. Siempre hay un límite. Ese límite nos da mucho. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene un problema con su amigo. El amigo le dio una palabra fea. Entonces, ¿qué pasa? Se enoja y responde, o lo pega, o lo que sea. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque si entendemos que tenemos un límite y no siempre entendemos todo, en ese momento vamos a entender al amigo. Vamos a pensar, tal vez no entendimos, tal vez pasó un día mal, tal vez tiene un problema, tal vez... vamos a entender que no es algo en contra nuestro. Entonces, eso es lo que conté una vez, que había un rabino que le dijo, mira, tu alumno se enoja con todo. Al lado tuyo parece como una oveja y muy lindo y todo, pero afuera es como un tigre, traga todo. Hay que hablarle. Entonces el rabino lo llama y él espera fuera del cuarto. Y mientras está fuera del cuarto, el rabino le dice a su asistente en voz alta, mira, agárrate ese vaso de agua y échale en la cara. A ver si se enoja o no. Entonces la persona escucha que el rabino dice eso y espera, sale el asistente y le echa el agua encima. Entonces después entra con el rabino y el rabino ve que está mojado. Entonces el rabino dice, ¿por qué estás mojado? ¿Está lloviendo? Dijo, no, rabino, alguien me echó un vaso de agua aquí afuera. Dijo, ¿y te enojaste con él? Dijo, no. ¿Por qué no? Rabino, yo escuché que usted le dijo eso, entonces yo entendí que eso es para algún propósito.
Dijo el rabino, mira, cada vez que alguien te está haciendo algo mal, tienes que entender que es para algún propósito. No siempre vemos todo, no siempre vemos el dibujo completo, pero hay algún propósito ahí. Y eso es lo que tenemos que saber de la vaca roja. Es decir, siempre hay cosas que no entendemos, no vemos el dibujo completo. Estamos viendo una parte de la telenovela o telenovela, pero estamos viendo una parte pequeña y queremos entender todo. No, no es así. Entonces, cuando entendemos que no entendemos todo y tenemos un límite siempre, podemos comportar mejor con el amigo también. No nada más con Dios por supuesto, pero con el amigo también, con la mujer. A veces no entendemos a la mujer, ella no entiende a nosotros. No hay que entender siempre, hay que sentirla. No siempre vamos a entender las cosas. Cuando uno quiere entender todo, va a tener nada más problemas con su esposa. Y la esposa va a tener problemas con él. Como un señor que ya murió, llegó al cielo, le dice, mira, vaya a ver en paraíso a ver si tienes lugar. Se va al paraíso, le dice, mira, no apareces aquí en la lista. Tal vez en el infierno. Dijo, ok, por lo menos estaba aquí. Se fue al infierno. Le dice, tampoco aparece aquí en la lista. Dijo, señores, aquí no me importa paraíso, infierno, esto, el otro. A mi esposa no regreso. Estaba tan mal. Y lástima. Porque el matrimonio puede ser lo mejor. Uno puede tener la felicidad completa. Pero si no, pasa al revés. Uno va con el doctor y le dice, mira, yo quiero vivir para siempre. Una receta para vivir para siempre. Una vida eterna. Dijo, cásate. Dijo, ¿qué se me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar eso? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. No, lo contrario, tiene que ser al contrario. Pero cuando uno entiende que no siempre va a entender todo. Y la mujer es diferente, el hombre es diferente, pero no es malo. Hay que entender que somos diferentes y entender que no siempre entendemos lo que le pasa al otro. Si es así, vamos a entender mejor a nuestra esposa, a nuestros amigos, a Dios también. Porque vamos a entender que no entendimos todo y ahí vamos a estar mejor. Cuando uno entiende eso, yo creo que es la ley principal de la Torah, porque no es nada más de la Torah, es de la vida. Le voy a contar algo. Una vez había en Europa siempre había discusiones, diálogos. Los católicos invitaron a los rabinos y si perdieron los rabinos, los judíos tenían que salir del lugar y si no perdieron, si ganaban los judíos, podían quedar nada más. Era un antisemitismo muy fuerte. Y una vez invitan al rabino a una discusión contra un cura. Lo que pasa que el rabino no sabía tanto, no era el brillante del mundo, y el cura sí. Es más, él era judío antes y se convirtió después. Y bueno, él sabía mucho y tenía mucho miedo de perder esa discusión. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? De repente sale un campesino y dice, señores, yo voy a ir. Todos lo miran, dice, ¿cómo te vas a ir? Si el rabino no puede, ¿cómo vas a poder? Dijo, mira, señores, si yo pierdo van a decir que perdió lo peor de ustedes. Y si yo gano van a decir, ganó el peor de nosotros. Imagínate si el rabino hubiera ido. Bueno, le dijeron, no vamos a perder nada, vaya. Se fue y ahí está todo el mundo. Y está el cura aquí y este señor allá. Y empieza la discusión, empieza el diálogo. El cura le hace a ese señor así. Y el otro, el campesino, le responde así. Dice el cura, ganó la primera pregunta. ¿Qué pasó? Pregunta el rey. Muy fácil. Dijo el cura, yo le dije que hay 2 dioses. Yo nunca entendí por qué la gente dice 2 dioses. Yo no entiendo a uno y ya quieren agregar otro. Y él me respondió que hay nada más uno. Entonces ya ganó, ya entendió la pregunta. Bueno. Segunda pregunta. El cura le hace así. Y el otro le responde así. Dice el cura, ganó también la segunda pregunta. ¿Qué pasó? Preguntan ahí la gente. Es que yo le dije que el pueblo de Israel está muy disperso, muy separado, ya no hay solución. Y él me dijo, sí hay solución, van a juntar porque vienen de la misma raíz, de la misma mano. Después el cura saca vino y el tipo judío campesino saca su queso. Dice el cura, ya ganó la tercera y la última. 3-0, no de Argentina, del cura y del campesino. 3-0. ¿Qué pasó? Es que yo le dije que sus pecados son rojos como el vino y él me respondió con queso que al final van a ser blancos. Bueno, ganó. El campesino regresa a la sinagoga y todo el mundo, porque en Facebook, en Twitter, en todo lo pasaron en live y no sé qué. Y le dijeron, wow, ganaste. ¿Qué? Explícanos, cuéntanos qué te pasó ahí, cómo ganaste. Y él dice, muy sencillo, es que ese cura era muy violento. Apenas yo llego y me dice que me va a sacar los 2 ojos con sus dedos, yo le dije que con un dedo lo voy a sacar los 2. Y después me dijo que me va a dar una cachetada, entonces yo le dije que lo voy a devolver. ¿Cuál es el problema? Sacó después un vino, quería hacer perdón y esto, yo le saqué queso para hacer el perdón.
Entonces imagínate si hubiera mandado a alguien que hubiera pensado. Él no tenía muchos pensamientos, era sencillo. No entendió tanto, pero entendió mucho. Y ganó. Es decir, no siempre tenemos que entender las cosas. Por eso tenemos que saber que hay muchos puntos de vista. Cada uno puede ver las cosas de su punto de vista. Y no quiere decir que el otro está equivocado. Puede ver que hay muchos puntos de vista y todos los ríos se van al mar. No tenemos que estar amenazados por diferentes puntos de vista. No tenemos que estar con miedo de esto. No tenemos que estar atacando al otro, porque eso todo pasa cuando pensamos que hay un solo punto de vista. Entonces queremos que nosotros tengamos la razón y por eso estamos discutiendo y no dejamos y estamos con miedo del otro. Porque si pensamos que hay un punto de vista, entonces hay una guerra, hay una competencia, entonces queremos guardar nuestro punto de vista. Pero si entendemos que puede haber diferentes puntos, puede haber diferentes ríos y al final todos llegan al mar. Hay Bet Shammai y Bet Hillel. Los dos, ambos son correctos, los dos tienen razón. ¿Cómo puede ser? Puede ser, porque en la esencia no hay discusiones. Cómo llegar a la esencia en el camino, pueden haber muchas discusiones y no hay problema. Es como siempre explico de la música, hay diferentes notas, pero gracias a gracias a esas diferencias de las notas, hay melodía al final. Y eso es lo que tenemos que entender en el mundo. Había en el tiempo de Salah ad-Din, en el siglo XII, cuando conquistó Israel, él llamó a un rabino y le dijo: rabino, escuchen esa pregunta muy difícil de contestar. Dijo: rabino, yo veo que hay 3 religiones monoteístas principales: los judíos, los católicos y los musulmanes, que son nosotros. Él dijo: yo no soy musulmán todavía. Entonces dijo: mira, pero son religiones que contradicen uno al otro. Dime, usted, ¿qué es la religión verdadera? Ahora, si el rabino va a decir los judíos, lo va a matar, porque se va a ofender. Si va a decir el Islam, entonces va a hacer algo que no es correcto según su religión. Si va a decir los católicos, va a quedar mal con él y con Salah ad-Din. Entonces no sabía qué hacer. Y en el momento que no sabe qué hacer, cuento. Entonces el rabino empezó a contar algo. Siempre había salidas y siempre a veces las historias pueden transmitir el mensaje muy bien. Entonces el rabino dijo: mira, ahí había un señor que heredó de su familia desde Abraham vino una piedra muy, muy especial, el diamante más grande del mundo. Dice que el diamante es la cosa más fuerte del mundo, el elemento más fuerte del mundo. Y hay una prueba, porque es la única cosa que suaviza a la mujer, lo vuelve más suave. Pero bueno, el hombre también hay que volverse más suave, pero hay que comprarle regalos a la mujer. Es una obligación según la religión, es interesante. Antes de cada fiesta, antes de cada cosa. Así que todos los hombres que escuchan, que vayan a preparar el dinero para comprar regalos y flores y cosas a la mujer, porque como dice el Talmud, toda la bendición de la casa está gracias a la mujer. Los chistes es a las mujeres de los terroristas. Bueno, entonces dijo, tenía una piedra que heredó de toda su familia, de todas las generaciones, una piedra muy especial. El problema es que él tenía 3 hijos y 100 años. Ya estaba por morir y no sabía a quién heredar esa piedra. Porque hay una piedra y hay 3 hijos. ¿Qué hizo? Se fue con un experto y le dijo: mira, hágame 2 réplicas que parezcan iguales. Y así heredó a cada uno una de esas cosas. Bueno, le preguntaron después, ya falleció, cada hijo agarró el de él y todo muy bien. Ahora empiezan a discutir qué es la piedra correcta. Entonces uno dice: no, el mío es la original y los tuyos de ustedes son réplica. Y el otro dijo: no, el mío es la original. Y cada uno de esos 3 hijos empezó a pelear y a discutir y a decir que la piedra de él es la única original del mundo y los demás es réplicas. Se fueron con el juez vio todo y dijo, el dictamen fue así: el hijo que tiene la piedra original es lo que tiene gracia, tranquilidad y trae paz y luz al mundo. Es decir, uno puede ser judío y traer oscuridad al mundo si no sabe usar bien la religión. Y uno puede ser no judío y también traer luz al mundo. Pero tenemos que saber quién está en lo correcto, quién está en el camino correcto
finalmente lo que trae los resultados buenos, lo que trae y aumenta paz y tranquilidad al mundo y que no tiene miedo de diferencias. Esa es la parte importante que tenemos que saber. No siempre entendemos al otro. Bueno, no lo entendemos, pero por lo menos lo sentimos. En la mente no tenemos que ser iguales. Como al principio empecé con tefilín. Los tefilín tienen diferentes formas. Adentro de los tefilín de la cabeza tiene 4 pergaminos diferentes que están en 4 lugares diferentes. En la mano está en un solo lugar. Porque cuando está frente de corazón es lo mismo. En la mente tenemos y podemos tener diferentes opiniones. Y no hay problema. No hay que tener miedo de esto. Por eso es la ley principal de la vida, la vaca roja. La vaca roja es la parte más importante de entender que no siempre entendemos. La muerte también aparece en la misma parasha. No siempre entendemos por qué uno muere, porque la vida es como un bus, cada uno baja en su estación, pero no sabemos por qué. Podemos empezar a decir explicaciones, es porque él fumó, entonces murió, pero hay gente que no fuma y también mueren. Claro que no hay que fumar, no es saludable, pero no es el único motivo de la muerte. Había una persona que estaba fumando 2 cigarrillos a la vez. Entonces le dijeron, ¿qué te pasa 2 cigarrillos a la vez? Dijo, es que fumo también por mi hermano, pobrecito, está en la cárcel, no puede fumar. Bueno, un día lo ven nada más con un cigarrillo. Le dicen, ya tu hermano salió de la cárcel, gracias a Dios. Dijo, no, él se queda en la cárcel, pero yo ya dejé de fumar, entonces fumo nada más por él. Bueno, entonces hay gente que están haciendo daño, por supuesto, a su cuerpo, a su salud, pero nosotros no podemos ser los jueces. Siempre digo, si no nos pagan sueldo de juez, ¿para qué ser jueces? Entonces tenemos que saber que no siempre entendemos las cosas. Y eso es lo que la Torah trata de decirnos. Hay siempre un límite de entender. Y en este límite es el lugar que está Dios. Pueden haber hoy en día en la ciencia teorías muy, muy lindas. Podemos entender muchas cosas, podemos ver muchas pruebas. Tenemos Big Bang, tenemos evolución, tenemos muchas cosas. ¿Sí? Ahorita no es el tema cómo se conecta con el judaísmo, pero tenemos muchas cosas. Pero siempre hay al final un límite donde los científicos dicen, ahí no entendemos. ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿Quién causó el Big Bang? Según las mismas leyes físicas, no puede haber un comienzo material del Big Bang porque la materia siempre tiene una dimensión de tiempo y por eso no puede ser eterna y por eso tenía que tener un comienzo diferente, un comienzo espiritual que es Dios. Todo lo demás podemos explicar, pero ¿quién causó todo antes? No sabemos. No está en nuestros términos, porque ahí está Dios. La evolución también y cualquier otra teoría. Siempre hay un límite. En este límite está Dios. Por eso, ¿cuál es la ley principal de la Torah? La vaca roja. La vaca roja también, aparte del concepto, es también una metáfora para entender todo lo que no entendemos, que está bien. Está bien no entender. Entonces, si uno dice que Argentina perdió nada más por Jerusalén, mira, los que bendicen a Israel son bendecidos, por supuesto, pero no es el único motivo. Hay diferentes cosas que no siempre entendemos. Entonces, no podemos pretender a entender todo lo que está escrito. Vamos a ver si hay preguntas o respuestas o ideas para poder responder o tratar de responder. Yo tampoco entiendo todo. Es que tampoco entiendo a la computadora que no se mueve. Alguien me pone aquí que tengo la razón, pero no, quiero a alguien que discuta, alguien que diga otra opinión, una opinión diferente. Ahí saludos de Colombia. También los colombianos que tengan mucho éxito en el mundial y con el nuevo presidente Iván Duque, también que ama mucho a Israel y que pronto también nos veamos en Colombia. Pero ahí está un poco hay mucho, no alcanzo a leer bien la cosa. Un segundo, me van a perdonar que todavía no está
ya se está haciendo. Es interesante, uno puede estar en un lugar, y a mí me tocó, por ejemplo, la semana pasada, muchos eventos diferentes, que en cada lugar podía haber otros intereses. Una persona puede estar en el mismo lugar y piensa una cosa y el otro piensa totalmente otra cosa. Uno está, por ejemplo, en un evento que llaman a una calle sobre Jerusalén. Entonces hay uno que está buscando nada más intereses de Israel y que Israel le va a dar, y una lista de más grande del tamaño de la diáspora de Israel, y que Israel le va a solucionar el tema de tecnología, el tema de agua, el tema de hambre, el tema de educación, el tema de becas, le va a generar mucho trabajo, mucho empleo, le van a construir casas nuevas, le van a hacer ganar mundial y también paz en todo el mundo. Hay cosas que uno lo hace por interés, el otro que sienta al lado de él tiene otro interés totalmente diferente. Tiene un interés, él dice, mira, yo amo a Israel porque lo que bendice a Israel son bendecidos. Y el otro, cada uno puede estar en el mismo lugar y tener diferentes intereses, y a veces todos los intereses pueden vivir juntos también. Y todo eso están causando ayuda. Por ejemplo, ahorita el tema del volcán. Fuimos casi todos los días a ver en qué se puede ayudar. Al corto plazo en comidas, en ayuda psicológica y todo, y también a largo plazo construcción de casas y todo. Pero también puedes ver gente que nada más quieren publicidad o votos o lo que sea, o políticos, y hay gente que nada más quieren ayudar, y hay gente que quieren los dos, y hay gente que quieren los tres, pero normalmente al final todos ayudan, y al final todos reciben ayuda. Entonces no tenemos que tener miedo de esos intereses. No tenemos que ser los únicos que actúan lo que entendemos nosotros y anular a todos los demás porque no piensan igual. Bueno, esa cosa no se abre bien. Vamos a ver si leemos las preguntas aquí. Todo está tan claro y no hay preguntas, tal vez. Aquí preguntan si creo en Yoshua Mashiach. Entonces es algo que tenemos que saber. Otra cosa que es una pregunta que siempre hacen, ¿quién es el Mashiach? Yo siempre digo una respuesta muy sencilla, creo. Cuando va a venir, lo vamos a preguntar cuál es su nombre y ahí solucionamos el tema. No tenemos que discutir ahorita sobre todo el tema de Mashiach. Podemos esperar y tener más claridad cuando él va a venir. Pero empezar a discutir ahora todo el tiempo, ¿quién es el Mashiach? Yo digo esto, vamos a matar a lo que no piensa eso. En toda la historia lamentablemente mataron por esas tonterías. Perdón, pero esas son cosas que cuando llega, todos vamos ahí, preguntamos, Señor, ¿cuál es tu nombre? Y ahí lo que Él va a decir, todos vamos a creer. Pero discutir ahorita no tiene motivo. El bus que va a venir ahorita, ¿va a ser de color azul o va a ser de color verde? Va a ser dices verde, te voy a matar. Dice azul. Señor, espérate el bus, vamos a ver qué color y para qué discutir y matar si podemos solucionar el problema muy fácil. Es también una cosa del mundo que cada vez creo que le entiende un poquito más, pero tenemos que sea mucho más fácil. Bueno, ya tengo otras cosas que tengo que hacer, entonces voy a tener que ir. Pero ustedes siguen también discutiendo, pero con respeto, con tolerancia y entender que juntos podemos armar y construir un mundo mucho más bonito, mucho más alegre. Muchas gracias y excelente día.